¿Cómo hacer un desvanecido o degradado? Te enseñaré paso a paso las técnicas que debes emplear para mejorar como barbero. Bienvenido al canal y espero que recibas el conocimiento que te puedo ofrecer. Así que vamos a comenzar. En este caso, nuestro cliente quiere un degradado bajo, con volumen a los costados para que se pueda ver un sombreado oscuro. Ubicamos el hueso occipital para saber hasta dónde llegará nuestra máquina recortadora y así poder marcar de una adecuada manera el degradado. Primeramente debemos rociar agua para poder dividir adecuadamente el cabello. Ahora comenzaremos a reducir el volumen del cabello en los laterales, con la peineta número 2 cerrada. Necesitaremos un peine para que nos ayude a no subir demasiado la recortadora. En este caso utilicé la máquina Wall, ya que la mayoría de los barberos la utilizamos. Personalmente me gusta más la recortadora con cable que la inalámbrica, porque mantiene la misma potencia en todo el proceso del corte. Ahora, para hacer un degradado bajo, debemos recordar que utilizaremos como guía el marcado del borde de la oreja, ya que hay clientes que tienen el borde de la oreja muy baja o muy alta. El marcado de atrás debe ser a pedido del cliente, ya que hay clientes que les gustan en punta o en curva, pero también hay clientes que no les gusta un marcado tan bajo atrás, así que antes de marcarlo, pregunta a tu cliente cómo le gustaría, para luego conectarlo con los costados. Seguimos con el proceso de limpiar el exceso de cabello con la cero recortadora. Recuerden que hay barberos que dejan este volumen y proceden primero a degradar, para finalmente limpiar el exceso con una navaja o la misma recortadora. Pero no hay ningún problema, ya que cada barbero tiene su técnica o proceso. Es por eso que la barbería es un arte. Ahora pasaremos la trimmer o patillera, como muchos la conocemos, para poder reducir mejor la cero de la recortadora. Para un siguiente video hablaremos sobre las 4 ceros, así que no te olvides suscribirte al canal, que hablaremos más sobre técnicas de corte. En este caso, la trimmer que he utilizado es la Tion Liner de la marca Andis. Si se dan cuenta, esta máquina está cortado para poder visualizar mejor el marcado de un diseño, o a la hora de hacer los contornos de un corte clásico. Pasaremos ahora a la shaver para reducir totalmente el acero y dejarlo en modo skin o en modo piel, siempre dejando medio dedo o 1 centímetro antes del marcado, para poder borrar la línea entre la trimmer y la shaver. Ahora pasamos la shaver a favor del crecimiento del cabello, para poder borrar esa línea que varias veces los barberos no lo pueden borrar, porque tienen mal la trimmer o la recortadora descalibrada, o no conocen la técnica que debemos emplear. Seguiremos el mismo procedimiento en los costados, así que ve observando cómo la shaver hace este modo piel, para luego ir al siguiente paso. Ahora comenzaremos a pasar la cero abierta en proporción a un dedo aproximadamente, siempre manteniendo el pulso y no sobrepasar para no caer en errores. Si son tus primeros cortes como principiante, te recomiendo que lo hagas lentamente y te vayas acostumbrando.
En la parte de la nuca, el marcado será de 1,5 dedos aproximadamente, porque si lo hacemos con un dedo, el difuminado se verá como un comprimido y perderá toda la estética del corte con el degradado de los costados. Recuerda que la máquina Wall tiene 4 tiempos: abierta, mitad, semicerrada y cerrada. Esto te ayudará para el siguiente paso. Empezaremos ahora a degradar con la 0 mitad antes del marcado de la 0 abierta. Trata de paletear y no marcar tanto con la recortadora para que no dejes líneas más adelante. Haremos este proceso por todo el contorno para que el corte sea uniforme. En mi caso solo me enfocaré en la parte de atrás para que puedas apreciar el difuminado. Pasamos ahora a la 0 semicerrada un poco más arriba de la línea de la trimmer. Trata de no llegar hasta la 0 mitad porque podrías ocasionar una línea, y será un poco más complicado de difuminar el espacio donde hemos cometido el error, o quizás el pulso se nos fue, pero tranquilo que esto es solo práctica. Ahora con la 0 cerrada borraremos la línea que nos falta sin ningún problema. Ahora te toca a ti repasar este ejercicio con los costados. Usaremos el mismo procedimiento y verás el mismo resultado del difuminado. Nos encontramos ahora con la 0 mitad. Seguimos con la 0 semicerrada. Y finalmente borraremos la línea con la 0 cerrada. Si ves algún detalle y aún no borras la línea, no te preocupes. Puedes utilizar la trimmer para poder borrarlo y seguir con el trabajo. Ahora nos toca pasar la peineta número 1 abierta, o 1,5. Pero en este caso tomaremos 1,5 dedos para hacer un comprimido en el gris, ya que el cliente quiere este tipo de corte en tendencia. En la parte de atrás utilizaremos como guía 2 dedos de referencia para luego conectarlo con los costados. Seguiremos pasando la peineta 1 abierta. Recuerda que terminando de pasar la peineta número 1 abierta, seguiremos con los demás tiempos, así que atento con el video. Pasaremos la peineta número 1 mitad por debajo de la línea de arriba. Hazlo de una manera de paleteo. Realiza este procedimiento por todo el contorno. Ahora bajaremos el nivel a la peineta número 1 semicerrada, pero esta vez por debajo de donde ha llegado la peineta número 1 mitad. Haremos este mismo procedimiento en los costados, así que ve repasando cómo fue que hicimos el difuminado con la peineta número 1. Seguiremos pasando los tiempos con esta peineta, pero si notas que ha subido mucho, no te preocupes. Puedes jugar con los tiempos para corregir los errores. Ahora pasaremos la peineta media especial, pero solo utilizaré 3 tiempos. Primero será la mitad, luego en semicerrada y si aún ves línea podemos utilizar la cerrada.
Jugaremos nuevamente con los tiempos para mejorar detalles del corte y así realizar un mejor trabajo. Procederemos ahora a difuminar con la peineta media especial en la parte de atrás, utilizando nuevamente los tiempos. No olvides que esta técnica se utiliza bastante el paleteo de la máquina, para no causar líneas, ya que el espacio que utilizamos es reducido a la hora de realizar un degradado con volumen. Terminando de difuminar desde la cero piel hasta la peineta 1 abierta, utilizaremos ahora un peine patillero con una tijera de filo dulce para cortar el exceso de volumen donde hemos pasado la peineta 1 abierta. Ahora utilizaremos una tijera de entresacar y un peine con cerdas abiertas para reducir el volumen y texturizar. Así podremos ver una mejor conexión al corte. Continuamos ahora con el marcado para dar una mejor presentación. Ten en cuenta que en este tutorial hemos hablado solamente de cómo difuminar un corte a los costados con volumen. Seguiré ofreciendo tutoriales especialmente de barbería, así que me ayudaría si te suscribes y apoyas al canal compartiéndolo. Espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo video.